Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico escucharlos porque pues verlos es un poquito complicado. De pronto de vez en cuando hay alguno que por despiste prende la cámara, pero bueno. Eh, Buenas noches. Les cuento que hoy ya vamos a cerrar con el resultado número 4. No estoy segura si el próximo mes tendremos una próxima sesión para hacer como un balance, pero en términos generales, hoy terminaríamos los resultados que estamos trabajando en el área de comunicación. Cuéntenme ustedes antes de empezar el último componente, cómo se han sentido, cómo va ese proceso de comunicación. Entonces vamos mejorando a poquito. Pero por poquito o muchísimo. Sí, ahí vamos mejorando cada día más. Eso está muy bien. Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto expresarnos, muchachos? Recuerden que nadie los está viendo. Mire, la pena es mía hacia ustedes, pero pues yo no estoy viendo a ninguno ni nadie los está viendo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto expresarnos? Tal vez por el miedo a equivocarnos. Ok, el miedo a equivocarnos, ¿qué más? ¿Juzguen? Sí, que haya un juzgamiento perfecto. Luis, ¿usted por qué cree que no nos gusta hablar o por lo menos expresarnos en público? Hola, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Pues, yo pienso que nos da el miedo de expresarnos hacia las otras personas por el pensar en qué dirán o qué van a opinar de lo que yo diga. Ok, entonces hay como ese rayecito, ¿no? Miguel, ¿por qué nos cuesta tanto, señor Miguel Peña, por qué nos cuesta tanto hablar, expresarnos? Profe, yo creo que nos cuesta es porque nos estamos acostumbrados, siempre estamos acostumbrados solamente a hablar con nuestros conocidos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero al hablar ante personas desconocidas tal vez se nos complica porque nos sentimos observados, juzgados, como dijeron los compañeros, y pues eso son cosas que uno no, como no está acostumbrado y no se siente bien, entonces decide no practicarlos, pienso yo. Ok, muchísimas gracias y es muy válida su, su posición, ¿sí? Pero fíjense que escuchando a Miguel y escuchándolos a ustedes, hay una cosa que a mí me parece todavía más extraña. Qué rico que en ciertos momentos uno no sienta que de pronto sus amigos, familia o gente que lo conoce lo vaya a juzgar, ¿sí? Y que supuestamente sea un poco más fácil hacer esto que estamos haciendo. A mi concepto, yo creo que en ese tipo de entornos, pues uno no está comunicándose, digamos, de cierta forma, o sea, no es tan rígido y su opinión, independientemente de lo que diga o no diga, si meto la pata, puede que hasta se rían, si no, pues, o ni siquiera lo noten. ¿Mm? En cambio, fíjense que a mí hablar con gente que no conozco me ayuda muchísimo más en lo personal. Nadie me conoce, ¿sí? Al fin y al cabo nos vamos a ver 4 sesiones y ya. Yo no sé si en algún momento, si algún día de mi vida yo voy a llevar a cruzármelos, no sé, por Bogotá, por Pasto, por Medellín. De pronto ustedes hasta me reconocerán y dirán, ay, venga, esa no era la instructora que nos daba comunicación, no, pero ella vivía no sé en dónde. No, esa no puede ser. Entonces, como que ese pedacito
a mí, por ejemplo, estar con todos ustedes y en ciertos momentos no verlos, me da tranquilidad. Pero mire cómo es de utópica la vida. A ustedes ese pedacito no les genera tranquilidad. Y una de las cosas que tenemos que pensar y que es el proceso de hoy, porque hoy todo lo que vamos a hacer es todo lo que nosotros sentimos, hacemos y demás, no solamente lo vamos a comunicar de una forma oral, sino también de una forma escrita, ¿sí? Y ese pedacito cuando yo empecé a hacer radio, una de las cosas que más me gustaba de la radio era precisamente que nadie me estaba viendo. Entonces yo podía hablar y decir un montón de cosas y la gente decía, ah, sí, es la muchacha de la radio, pero nadie, o sea, la mayoría de gente, si me veía en la calle, no decía, ah, ella es la que trabaja y ella es la que lee las noticias, nada, ¿sí? No había como esa opción de que te viera. Entonces, para mí la radio fue como un proceso de poder decir muchas cosas, pero al mismo tiempo yo me sentía segura porque nadie me estaba viendo. Y el miedo mío era que me vieran, no que me escuchara. Entonces la pregunta aquí es, ¿ustedes tienen miedo a que los vean o a que los escuchen? Porque en mi caso, más que a que me escucharan, era que me vieran. ¿Y ustedes a qué le tienen miedo? ¿A que los vean o a que los escuchen? ¿Cuál creen que es más fuerte? Norvis. Señora, Espérate, Carla, ya te doy la palabra. Normis, ¿para usted qué es mejor? ¿O qué le causa más miedo? ¿Que la vean o que la escuchen? que me vean. Ok, esa es de las mías. Miguel, ¿que lo vean o que lo escuchen? Miguel, se me perdió Miguel. Miguel Peña, el señor Peña. Se me perdió el señor Perla. Vamos con doña Carla. Doña Carla, ¿que la vean o que la escuchen? Que me escuchen. A ti te da más susto que... Profe, yo creo que lo vean a uno, porque pues como decía la compañera hace un momento, que uno se siente juzgado, ¿sí? Independientemente de cómo uno esté. Sí, me escuchaban. Buenas noches. Claro, sí, lo estamos escuchando. Sí, acuérdese que a usted le da pena que lo vean, pero lo estamos escuchando perfecto. Bueno, Brian, buenas noches. ¿Que lo vean o que lo escuchen? Buenas noches, que me escuchen. Que lo escuchen, Sí, ¿sí? Entonces, a los que les da pena que lo escuchen, entonces prendan su cámara. Sería fácil, ¿cierto? Porque o sea, vamos a estar al mismo punto que yo. Que los vean. No hay ningún problema. Fíjese que en el proceso de comunicación, también para ciertas personas es más fácil ciertas cosas que otras. José Orlando, buenas noches. A usted, que lo vean o que lo escuchen. El señor José Orlando Oyola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? van? ¿Que lo vean Bien, o que bien, lo sí, señor. escuchen? Pues, profe, vea, personalmente, ¿no? Sí, claro, estamos hablando Personalmente, de... a mí no me da miedo ni que me vean ni que me escuchen. Soy una persona que habla mucho, habla demasiado. Más que un perdido cuando aparece. Sí, entonces, pues a mí no me da, no me da ni miedo ni me molesta. Estoy acostumbrado pues a hablar en público. Dentro de alguna de las cosas que yo hago son dictar conferencias, entonces a veces hay grupos pequeños, a veces me dirijo a grupos grandes. Entonces eso es algo que de pronto en la práctica y en el tiempo
hay uno perdiendo. Porque yo recuerdo al comienzo, claro, al comienzo a uno le da miedo equivocarse, uno tiene temor a hablar, pero poco a poco uno va a ir soltando y ir teniendo como ese manejo, ¿no? Y como hay técnicas Sí, de comunicación, hay técnicas de expresión, hay técnicas de homilética, hay muchas maneras en las cuales uno puede dirigirse dependiendo a la clase de público a la cual uno se esté dirigiendo. Entonces, por mi lado, pues no, y me gusta. o- Me gusta ok. hablar, me gusta dictar, me gusta enseñar. Mira, Entonces, me me parece que encanta es, esto. sí, me parece que es importante, claro, es importante. La comunicación desde siempre, desde que el hombre, digamos, pisó la tierra, cómo comenzaron a comunicarse entre ellos, cómo era tan importante tener que establecer antes de que llegaran o se iniciara el lenguaje, por ejemplo. Entonces el tema de señas, el tema de jeroglíficos, el tema de crearon una necesidad de comunicarnos. Entonces esta clase es chévere, esta clase me gusta porque nos enseña y nos muestra que siempre vamos a estar nosotros en comunicación. Así ni siquiera de pronto no sea un ejercicio de hablar, pero como su merced nos enseñó en alguna clase, en la segunda clase creo, a veces la gesticulación habla más, la Sí. expresión a veces habla mucho más de lo que nuestras palabras puedan llegar a decir. Entonces, es una clase muy chévere, me gusta Muchas y, gracias. y claro, ahí vamos entonces aprendiendo. Muchas Listo. gracias. No, a ti, José Orlando. Ya le voy a dar la palabra a Stephanie y voy a hacer un paréntesis dentro de lo que dice José Orlando. Y déjeme decirle que mi respeto y me parece formidable que en este momento tenga como esa capacidad todavía de decir, pues ya, ya no siento miedo, ¿sí? Yo todavía dentro de mis ejercicios y dentro de muchas cosas que hago también, igual que el compañero, si hay algo a lo que sí le tengo como mucha fobia, es a tener un grupo muy grande, ser la maestra de ceremonia y todavía mi cerebro, o sea, yo puedo estar muy tranquila, pero mi cerebro todavía no entiende que yo voy a estar tranquila y mis manos hablan por mí. Entonces el micrófono empieza a bailar. Entonces yo no puedo tener un micrófono de mano porque las manos me van a vender. Yo ando con solapa o ando con inalámbricos y generalmente tengo la mano izquierda, trato de que agarre algo y ella se encarga de que ese nerviosismo que se genera, como que ya quede muy tranquila. Es parte de mi proceso y es un proceso que ha ido durante muchos años y ya me acostumbré y ellos se acostumbraron y mis manos se acostumbraron a que una tenía que estar haciendo polo a tierra y la otra sí ya podía estar haciendo o en su defecto, si yo no tengo un micrófono en las manos, entonces va a ser muchísimo más fácil porque ya se han dado cuenta que al igual de que José, hablo más que un perdido cuando aparece, entonces, y la gesticulación, el estar mirando, el poder hablar, el repetir, el hacer muchas cosas hace que mi cuerpo se tranquilice. Pero como decía también nuestro compañero, esto es algo de un paso a paso y cómo se reconoce uno. Con el paso de los años, uno ya acepta y ya haciendo este rol, ¿sí?, al cual me estoy dedicando, pues obviamente ya es normal que un montón de seres de luz lo estén mirando a uno, listo, y vamos, que si me equivoco no hay ningún problema, soy un ser humano, ¿sí? Al fin y al cabo ustedes tienen enfrente un ser humano, que como ustedes se puede equivocar y que como ustedes también pueden decir, no entendí, venga, ¿qué era lo que querían decir? No entiendo su pregunta, no entiendo lo que me dicen. Y eso no me hace ni un mal, ni más, ni menos. Simplemente confirma que soy un ser humano aprendiendo. Y esa es otra de las cosas, de las ventajas que nos da la comunicación. Pero cuando yo no pregunto, cuando me da miedo hablar y demás, estoy como guardando un montón de conocimiento y un montón de cosas y
como que usted quiere perder el miedo, pero nunca ha preguntado y cómo se hace, porque qué miedo preguntarle a alguien que cómo hace para estar tan fresco, para que no le dé pena, para que un montón, 25 personas lo estén mirando y usted tranquilo. Pero si usted nunca ha preguntado, si usted nunca tampoco se ha ayudado a decir, venga, eso es fácil, puede que sea fácil. Lo que pasa es que algunas veces eh, lo que no se conoce, pues uno no puede decir que es tan difícil o tan fácil. Stephanie, ¿a usted le gusta que la vean, que la escuchen, o está como José, donde al son que me toquen bailo? No, profe, a mí me gusta que me escuchen. Ok. O sea, usted Sí, es de las mías, muy, muy auditiva. sí, Así como exacto, estamos. exacto. Básicamente, profe, yo creo que eso va en la autoestima que uno tenga, ¿sí? Y poder también, lo que pasa es que el ser humano es cosa seria. Lo digo de pronto por experiencia propia, profe, porque mira, hemos estado en muchas conferencias o en varios sitios y uno ve como la gente muchas veces habla de la persona que está dando la conferencia, ay, que mire cómo dijo, que mire cómo habló, que mire no sé qué, como que lo juzgan, ¿sí? Entonces, en el momento en el que uno le toca estar en el puesto o hacer cualquier, no sé, ¿sí? Dictar Eh, una charla o alguna Ajá, cosa. cualquier cosa, así sea para explicar un tema, dar una en clase o algo. Cuando uno estuvo en un escenario de eso, entonces uno dice, no, pucha, veas, me van a criticar a mí también. ¿Será que me veo bien? ¿No me veo bien? ¿Sí? Y yo creo que eso va más que todo en uno mismo, en uno tenerse confianza y tener la autoestima y decir, pucha, no, como tú dijiste, si me equivoco, pues me equivoco, soy un ser humano, no soy perfecto, el único perfecto es Dios, entonces me voy a equivocar, como se puede equivocar cualquier persona, como pueda que no, como pueda que me Todo aplaudan, como salga pueda que me digan perfecto. que estoy bien, exacto. Entonces todo va como en la mente, ¿sí? En la mente. ¿No? Y también va en uno, ¿sí? Ujú, Muy bueno tu aporte y va mucho en uno porque aquí hay una cuestión. Eh, por ejemplo, si yo no les digo que tenía problemas con el computador o ciertas cosas y les muestro y empiezo a darles esta charla en este momento, alguien sabe que en realidad yo no planeé mi guía y que estoy improvisando. ¿Alguno de ustedes sabe eso? O sea, díganme, ¿alguien cree que yo estoy improvisando y que yo no he planeado la clase? ¿no? O sea, yo llegué hoy a improvisar, vine aquí a hablar, a ver cómo gastábamos 2 horas. ¿Alguien creería que estoy haciendo eso? Profe, no, todo tiene que ser planeado. Se supone, César, se supone, ¿sí? Se supone que todo está fríamente calculado, ¿sí? Pero entonces yo empiezo a dar la clase y todos dicen, ay, qué chévere, mire qué clase tan bonita, qué señora tan chévere. Yo llego y termino y a mí, yo llego y apago la cámara y se me olvidó dejar el micrófono apagado también y muchos de aquí no se retiraron. Y estoy hablando con mi mejor amiga y le digo, ay, gorda, yo no había preparado nada, pero bueno, a Dios gracias, no se dieron cuenta, salió muy bien el tema, todo fluyó. Y dice César, no, pues que todo estaba planeado. Venga, o sea que esta señora no planeó nada. Y mire, ¿quién se cree? Pero cuéntame, Miguel. Profe, pues yo creo que algunos como personas tenemos como que problemas con la autoridad y de pronto cuando su merced hace esas preguntas, de pronto ninguno le refuta porque pues, puede ser un signo de mala educación o algo así, entonces pues de pronto, pero si la improvisó, qué chévere. Pero bueno, dentro de este proceso, y sí, en eso también tiene toda la razón Miguel, el cuento de la autoridad y quién es la persona que está aquí.
pero como les decía ahí cuando empezamos, estamos en comunicación. O sea, aquí nos tenemos que comunicar. No es simplemente ver a este ser de luz que viene cada 8 días, les dice hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, mire, sino también cómo vamos explorando y cómo somos conscientes de que comunicarnos es importantísimo, ¿sí? Pero una de las cosas que ayuda a matar nuestra comunicación es el juzgar, pero también nosotros somos los primeros en hacer eso. Segundo, cuando yo me paro acá, y creo que José me puede apoyar en eso, cuando uno empieza a dar un discurso, cuando uno empieza a hacer esto, ¿sí? Ya, lo único que quiere uno es que todo salga bien, que las personas que están entiendan, o que por lo menos la mayoría, ¿sí? Entiendan de lo que uno está haciendo y el objetivo de la charla, ¿sí? Ese es su primer, como lo que uno quiere. Lo último que uno está pensando es en cuántas personas están hablando de mí, si les gustó la pinta de hoy, si, ay, me recogí en el pelo. O sea, te lo juro, o por lo menos en mi caso y en varios colegas, no sé, José, si me refuta ese pedacito, pero uno en lo que menos está pensando es quién está hablando de uno. Uno lo que está haciendo es, va con toda y va, como dice César, con todo planeado y todo fríamente calculado, porque la otra cuestión, muchachos, es que mi público, la gente a la que yo me voy a dirigir, merece respeto. Y el primer respeto es que usted llegue con algo preparado. Así va demostrando ese respeto, aparte de ser puntual, de llegar a la hora que es, pero parte del respeto es que yo debo saber de qué voy a hablar, ¿sí? Entonces, son cosas que se deben tener y creo yo que una de las cosas que le da a uno mucha seguridad, primero, es saber del tema. Segundo, uno es el que va a organizar y le va a poner orden a. Entonces aquí puede venir un experto, por ejemplo, en comunicación, decirme, mira, Ivonne, pero yo hubiera empezado, sí, pero es que la clase es mía y yo quería que mis aprendices a partir de esto pudieran entrar y ya ver que comunicarse verbalmente es importante, pero escrito también. Cuéntame, Miguel. Profe, pues yo quería hacer un aporte pequeño y pues tratando de organizar las ideas, era que a mí me gusta mucho esta clase, es porque me da la oportunidad de ser un poco más desinhibido, de pronto pensar en el futuro, que si yo quiero estudiar esto es porque yo quiero manejar algún día un grupo grande de personas y poderme expresar de la mejor manera para, digamos, expresar mis ideas y mis proyectos y que las personas me entiendan sin tener que yo pensar en quién me juzga y quién no, sino en que estoy comunicando de la manera correcta. Por eso es que me gusta esa clase. Qué bueno. Cuénteme, César. Pues yo pienso que muchas veces el miedo de uno es la poca planificación que uno tiene y el conocimiento que tiene sobre algo. Entonces, ¿cuál es el nerviosismo de uno? El temor a uno equivocarse. Ese es O el que gran alguien temor que uno levante le la da. mano y diga, no, César, qué pena, eso no está bien, así no es. Exactamente, que lo corcha a uno. Así de sencillo. Sí, pero pues una de las cosas es que alguien aquí, como conferencista, como profesor, como persona que está dando, y como esos líderes que ustedes quieren llegar a ser dentro de este proceso, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que están hablando con otros seres humanos, ¿sí? No están hablando ¿con qué? Con computadoras, y la gente con la que ustedes van a trabajar van a ver un líder, pero aparte de eso, un ser humano. Y un ser humano, ¿sí? Es el que enruta, el que puede llegar y decir, vámonos por aquí, va planeando, ¿sí? Y va dando la posibilidad de que vayamos. No que no podamos opinar, no que no podamos decir ciertas cosas, porque es que eso hace parte de la construcción. Y recuerden, uno es divino, pero no adivino. Entonces, ¿cómo sé yo
Si yo como líder quiero hacer ciertas cosas, pero a mí me gusta todo por la izquierda y ustedes se han dado cuenta que por la derecha rinde más, pues yo también tengo que aprender a escuchar a esas personas que hacen parte de mi equipo. Cuéntame, César. Lo que pasa es que muchas veces hay diferentes puntos de vista, entonces hay personas que se radican solamente en lo que ellos piensan, no sabiendo que hay puntos de vista diferentes que pueden llegar al mismo objetivo. Claro. Y es que ahí es donde radica el enfoque y la bienaventuranza, por decirlo de alguna forma, de lo que es un líder. O sea, imagínense que estuviéramos dando esto, hoy vamos a terminar y vamos a hablar de la escritura, pero entonces más de uno iba a decir, bueno, ¿y por qué estamos hablando de podernos comunicar? Pues es que muchachos, muchas veces nosotros debemos como líderes y como personas que queremos que muchas personas estén con nosotros, liderar no es tener seguidores, o sea, eso no puede ser parte de, y comunicar no es, yo tengo 1000 seguidores, no, es ayudar a otros a encontrar su voz, es mirar cómo nosotros podemos ayudar, ¿sí? Para que esas otras personas que hacen parte de nuestro equipo y que creen en mí puedan estar muchísimo mejor. Eso hace un buen líder. Y cuando nosotros construimos esto por medio de escuchar, ¿sí? Es que, por ejemplo, José le gusta tanto que lo escuchen como que lo vean. Stephanie es más de que la escuche. César, al son que le toquen baile. Miguel está más, no me vean. Carla, por favor, no me escuchen, solamente véanme. Pero es parte de lo que es cada uno. Y esa construcción de esas diferencias hacen que un buen líder los pueda unir y pueda decir, tenemos un buen producto. Eso hace parte de la comunicación y eso hace parte de lo que ustedes están viviendo y de lo que en el área de procesos logísticos necesitamos. Personas que escuchen, perdón, que tengamos muy bien ese proceso y que entendamos que no estamos solos y que esto no se hace por obra y gracia del Espíritu Santo, que necesitamos de los demás y que es muy sabroso escuchar al otro, porque el otro siempre, así sea una pendejada, hace que yo me ponga a pensar, puede que haya alguno que hoy no voy a entender absolutamente de la guía, pero se quede pensando en, venga, y esta señora, ¿para qué empezó la clase de esta forma? Que hayan cosas que lo dejen a usted como con esa activación de, esto me sirve, y todo lo que usted escuche, lee, ve, le sirve para hacer, ¿qué? Un mejor ser humano. Y cuando usted es un mejor ser humano, puede ser un buen líder y puede trabajar muy bien con esas personas, ¿sí? Que hacen parte de su empresa, de su sitio de trabajo y hasta con su mismo entorno, es decir, su familia, entender muchísimo mejor, ¿sí? A otros. Hasta aquí, claro, los beneficios y por qué es tan importante que nos comuniquemos. Sí, señora. Señora. Listo. Entonces ahora, al son que me toque en baile, voy a bailar yo con la guía y vamos a ver qué tenemos que hacer el día de hoy. ¿Listo? Listo. Entonces hoy hablamos de comunicar asertivamente con cohesión y coherencia léxica, basada en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. La comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tenemos los seres humanos, ¿para qué? Para hacer esto que estamos haciendo, comunicándonos, transmitiendo, recibiendo mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propias o ajenas de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular que se inscriben en los diferentes contextos a lo largo de la vida. ¿Listo? Entonces vamos a empezar el componente que se llama comunicación oral y escrita, escribiendo. Para este componente nos dice la guía que debemos hacer
un informe de creación de contenidos comunicativos. Esta evidencia de aprendizaje implica un proceso escritural que dará cuenta de su capacidad para comunicarse atendiendo a una estructura gramatical, semiótica, cohesión y coherencia léxica en la producción de texto, teniendo en cuenta todos los elementos del material de formación. Ustedes se pueden remitir también a Sahuna, hay un material en donde pueden revisar algunas de las partes que les van a servir, además del material de formación que les envío yo dentro de las diapositivas o con lo que trabajamos nosotros aquí. A continuación, se describe como una especie de secuencia de acciones que deben tener presentes para realizar esta actividad. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la situación problemática que eligieron en la actividad pasada? En la que hicimos, no, esta no fue, no en la pasada, sino en la antepasada, en la del segundo video. ¿Se acuerdan? Sí, señora. Bueno, ¿cuál fue la problemática? A ver, cuénteme uno. Uno que me diga cuál fue la problemática. La que yo abordé fue las distracciones, profe. ¿Distracciones de qué, Miguel? O sea, que yo llego y Que- estoy en clase y veo un pajarito y me pierdo. No, que uno se distrae fácilmente con las redes sociales al hacer cualquier trabajo. Entonces las personas están viviendo en el celular y no ven la vida como es, sino, digamos, se distraen fácilmente. Ah, ok, ya, las distracciones, ya entendí por qué la. Listo. Entonces, se supone, y vamos a poner en este momento a las distracciones de Miguel como ejemplo. Entonces, aquí dice que vamos a realizar un ejercicio investigativo que nos permita profundizar en el estudio de esta situación problemática, es decir, las distracciones. Entonces, haga uso de algunas técnicas de registro de información, de esta manera podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. Elabore un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación, problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted espera desempeñar. Al final, este proceso formativo adaptando la información a un contexto local. Es decir, por ejemplo, las distracciones como de pronto estarían relacionados con el contexto laboral, ¿sí? O que tengan que ver en el área logística. ¿Cómo creen que se podía relacionar? Ese tema se puede relacionar. ¿Pasaría algo si de pronto ustedes están en sus labores y no falta el despistado que dice, ay, a las 10, pero espere un momentico? Y cuando menos piensa, se puede retrasar una salida de materiales, no sé. ¿Qué podría pasar? Por un despiste, por una distracción en el área de ustedes. ¿Se podría relacionar? Sí, señora, es un proceso mal efectuado. Por un descuido de alguien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos como un insumo para poder dentro del área logística adecuarlo y poderlo organizar por esa parte. ¿Listo? ¿Qué más me dice el componente? Y entonces, el informe debe tener título, autor, nombre del programa, fecha de realización, palabras claves, introducción, desarrollo. Bueno, tiene que tener todo esto, y ahorita les explico como con palabras un poco más castizas, qué es lo que tener, porque tienen que exponer la problemática, presentar argumentos, presentar su postura frente a la problemática, explicar cómo se puede dar solución, existir cohesión y coherencia léxica, utilizar adecuadamente los signos de puntuación y aparte de eso, tenemos que organizar todo con normas APAS, debe tener una conclusión y una bibliografía. Pero, como tal, claro, lo que tenemos que entregar
un informe de comunicación que tenga que ver con lo que hicimos en el componente 2. Y aquí voy a hacer claridad, porque de pronto no falta alguno que dice, Instru, yo hablé sobre la problemática que tienen los pescados, ¿sí? Porque no pueden salir a la tierra. Ahí, ¿qué se hace? Entonces, si vemos que esa problemática no nos sirve, ¿sí? Entonces podemos adecuar una que podamos relacionar y que sea más fácil trabajar. Bueno, para que no se me vayan a estresar. No, y ahora yo cómo hago para relacionar el pescado con mi trabajo o con el proceso logístico, ¿no? Entonces no nos estresemos antes de tiempo. ¿Listo? Y aquí, por favor, me dicen si están viendo la presentación, que ya les dije que mi computador hoy se manda solo. ¿Listo? Sí, señora. Ok, aquí vamos a mirar qué debe llevar ese trabajo que vamos a hacer. Entonces, debe tener un encabezado, ¿cierto? Entonces, título, por ejemplo, entonces yo voy a hablar sobre la comunicación como expresión humana en la distribución de productos. El autor soy yo, el programa técnico en coordinación de procesos logísticos, lo hice el 30 de mayo del 2025. Listo, entonces vamos a poner palabras claves. Estas palabras claves tienen que ver y que están relacionados con qué, con el tema que vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, aquí, como yo voy a hablar de la comunicación como expresión humana en la distribución de productos, ¿cuál es una de las palabras claves? La comunicación, la distribución, la cohesión, la coherencia, la logística. Estas son, y para que nos quede más fácil, la pregunta del millón es, ¿qué preguntas resumen mi tema? Para que yo pueda mirar a partir de ahí qué palabras. Yo generalmente, este punto es uno de los últimos que hago, ¿sí? Ya después de que he organizado mi trabajo, ya empiezo a ver, bueno, listo, yo hablé de esto, esto es importante, esto me sirve. Aquí están las posibles 5 palabras con las que yo puedo trabajar. Me dice que debo hacer una introducción. Entonces, aquí debo decir qué tipo de texto voy a trabajar. Voy a hacer un informe, algo científico, algo argumentativo. ¿Qué tipo de informe voy a trabajar? Por otra parte, ¿de qué temas voy a hablar? No, es que yo voy a hablar acerca de la relación de la comunicación que tiene, ¿sí? Dentro de la distribución de productos en la zona del Magdalena Medio. ¿Y por qué es importante para tu contexto laboral? Entonces, ahí yo puedo identificar que es importante porque en la zona del Magdalena Medio se necesita o se debe tener un buen proceso de comunicación dentro de los procesos de distribución que se están haciendo. Preguntas, ¿cuál es el problema que vamos a analizar? ¿Cómo afecta este problema a mi trabajo? Ejemplo, este informe expositivo argumentativo analiza las fallas de comunicación interna en la distribución de productos. Es importante porque la comunicación clara y efectiva es fundamental en el trabajo logístico para evitar errores y retrasos. ¿Hasta ahí alguien ha entendido algo? Ese silencio es que nadie ha entendido nada. Perfecto. No se ría, Stephanie. ¿Usted ya entendió? ¿Cómo que adivina? ¿Qué como que adivina? ¿Que nadie ha entendido nada o que estamos más perdidos que embolatados? Estamos sin señal.
¿Se les perdió la señal? No, pero está bien, profe. Está claro el ejercicio. Bueno, entonces sigamos y vamos organizando dentro de... Aquí traté de hacerles como un paso a paso y explicarles un poco de una forma más detallada, porque si a nosotros se nos complica algunas veces hablar, ahora imagínense, después de tener esto, sacarlo, esto por la boca, hablarlo, ahora escríbalo, póngale orden a esa casa y mire cómo lo va a organizar. Algunas veces es más complicado, a otros se les facilita más y prefieren escribir más que hablar. O sea, no le tienen como tanto amor o como tanta confianza al hablar y entonces son muy buenos escribiendo. ¿Mm? Después de eso vamos a desarrollar ya el trabajo. Entonces aquí yo les sugiero que organicemos esto en subtemas para que quede más claro. Entonces describa cuál es la situación del problema en detalle, qué está pasando, por qué ocurre. Pregúntense cuáles son los principales problemas de comunicación en este caso. Aquí yo estoy poniendo problemas de comunicación porque miren que yo, el ejemplo que le puse al informe fue comunicación como expresión humana en la distribución de productos. Por eso está eso allí. Entonces, para que tengamos claro este tipo de cosas. Si yo voy a argumentar, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando voy a argumentar? Cuando ustedes van a hacer una investigación, ¿qué es lo primero que hacen? Una investigación a fuentes primarias, así. Exactamente. Entonces, nosotros vamos primero a investigar, a mirar, ¿sí? ¿De dónde voy sacando la información? Por favor, usemos fuentes confiables. Miremos, no, es que esta era la página, esa me salió allá en internet y que era buenísima. O está como los muchachos que me estaban haciendo un trabajo de derechos fundamentales y estábamos viendo normas colombianas. Y yo no sé a quién le preguntaron, si le preguntaron a ChatGPT, a Google, no me pregunten a qué santo se le pegaron. Y le preguntaron sobre las normas ¿de qué? Sobre las huelgas y sobre la asociación. Y pues les dijo que en el Distrito Federal la norma tal, ¿sí? Entonces cuando entregaron esto, yo llegué y les dije, venga, Colombia es un estado federal. Y me dijeron, ¿cómo se le ocurre, Istro? Le dije, ok, si Colombia no es un estado federal, entonces usted ¿por qué me escribe que en la investigación que hicieron, que las normas que regulan Colombia es las de un estado federal? Ay, Istro, ¿cómo así? Pues muchachos, cortaron y pegaron lo que San X les dijo. Entonces una de las cosas que sí les voy a solicitar es que miremos de dónde estamos sacando la información, si es directamente proporcional con lo que ustedes están investigando y les van a servir para, ¿sí? O mejor, si no están seguros, mejor corroboren, miren en otra página, hagan la llamada a un amigo, hagan encuestas si necesitan o miren de pronto si van a hacer, bueno, cuántas personas se comunican en La Dorada, que es donde yo estoy residiendo. Entonces, yo voy a decir que las mujeres somos más comunicativas que los hombres y puedo hacer una encuesta y puedo mirar, ¿sí? Si ¿en qué? En esa muestra de 22 personas, 11 eran hombre y 11 eran mujer, vemos que las mujeres son más comunicativas que los hombres. Listo. Y aparte de eso, podemos mirar que en Colombia se han hecho algunos estudios donde dice que la mujer necesita comunicar y necesita decir más cosas que de pronto lo que necesita el hombre. Eso no quiere decir que el hombre no se comunique, sino que hay más necesidad para nosotras que para ellos, ¿sí? También apoyarse con gráficos o ejemplos reales.
Y dentro de esta argumentación, pregúntense qué dicen los expertos sobre esto. ¿Quién más ha hablado de esto? ¿Qué ejemplos reales puedo yo colocar dentro de? Ahora, ya vi todo esto, ya vi que esto estaba muy bonito, pero ahora, ¿cuál es la posición suya sobre este tema? ¿Sí? ¿Usted qué piensa de ese tema? ¿Por qué le gustó? ¿Por qué decidió presentarlo? ¿Puedo yo dar desde mi experiencia o desde mi formación una solución? ¿O simplemente puedo dar una opinión respaldada en varios argumentos que ya hemos visto y los voy a colocar para dar mi opinión con respecto a? Y esa opinión va a ser una opinión argumentativa, porque algunas veces, muchachos, nosotros opinamos por opinar, ¿sí? Ay, me gusta tu color rojo que tienes hoy. Ay, ¿por qué? Pues porque se le ve bonito y ya. Pero cuando yo voy a dar una opinión, es simplemente eso. Cuando yo ya estoy argumentando, entonces le digo, mira, es que el color rojo en la tonalidad de piel que tienes tú, que es blanca, se te va a ver muchísimo mejor, va a resaltar mucho más en ti. Y aparte de eso, mira, la colorimetría dice que funciona más este tipo de colores en personas que tienen el tipo de piel. Y yo ya estoy justificando y estoy mirando, ¿sí?, mi argumento para esa opinión. Solución desde tu rol de trabajo. Relaciona la solución con tu futura profesión. ¿Qué crees que debería hacer alguien si va a ser una problemática de tu trabajo o dentro del sitio donde tú estás? ¿Cómo lo puedes, no, solucionar? Explicas cómo puedes mejorar la situación en el trabajo. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué herramientas, estrategias o normas puedo usar? ¿Cómo aplico lo aprendido en el curso? Y en cuestión de cohesión, coherencia y signos de puntuación, una de las cosas que les recomiendo es que usemos conectores. Ahí están unos 3, es el además, por lo tanto, sin embargo, entonces, algunos, y también es un conector. Revisen muy bien las tildes, los signos de puntuación. Sean coherentes con lo que están diciendo, porque algunas veces uno como habla, escribe. Entonces, cuando usted vaya a escribir, listo, ya escribió, empiece a leer su informe en voz alta. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a ver usted cuántos errores, cuántas palabras está utilizando de más, qué es lo que más repite, si en realidad le hace falta una coma, un punto. Eso es pieza fundamental dentro del proceso de construcción de escribir. Conclusiones son el resumen de las ideas principales. ¿De qué aprendió? ¿Por qué la comunicación es clave dentro de esa área? ¿Cómo aplica lo aprendido? Dentro de las preguntas que se puede hacer uno como conclusiones es, ¿qué cambios o mejoras puedo sugerir para ese entorno laboral dentro de lo que estoy viendo? Bibliografía, incluye al menos 3, y aquí yo les coloco que ustedes pueden utilizar generadores automáticos de APA, está Zotero, Mendeley o el generador gratuito de normas APA que les puede ayudar a la hora de trabajar con estas normas. Hasta aquí, muchachos, tenemos dudas, peticiones, quejas, reclamos, ganas de volverme a ver y demás. Ningún reclamo y todas las ganas de volverla a ver. Listo. Pero entonces, ahora la evidencia está clara. Profe, tengo una duda.
No presto plata, pero con mucho gusto, Norbis, la escucho. Entonces, el informe que debemos hacer es relacionado con logística. Vamos a mirar. ¿Se acuerda la segunda evidencia, el segundo video que usted hizo? Sí, yo hablé sobre la extinción animal. Listo. Creo que a usted como que ahí como que no le pega mucho. Sí, o sea, usted está como mi ejemplo de los pescados. Sí. Entonces, busquemos un ejemplo o algo que nos sirva, ¿sí? De pronto para aplicarlo con lo que ustedes quieren llegar algún día a hacer. ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Cómo nos llega a funcionar? ¿Mm? Pero aplicando entonces la investigación. Por ejemplo, en el caso de Miguel, las distracciones pueden funcionar muy bien para aplicarlo en el área laboral. Pero pues nuestra problemática del medio ambiente, a no ser de que la podamos organizar, Norbis, viendo cómo dentro de algunos procesos, tanto consumo de, ¿cómo se llama?, de papel, el mal procedimiento, por decirlo así, de los recursos naturales que manejamos en unas empresas, el no reciclar y el ir también puede estar afectando. O sea, si usted ve que en algún lado puede meterse dentro del área laboral o relacionarlo, hágalo. Cuénteme, Miguel. Pues como para ayudar a la compañera, hoy en día hay estrategias de logística verde y eso lo podría estar relacionando con el tema. Puede ser, sí. Gracias por su aporte, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, profe. Sí, entonces, claro, hacia dónde vamos con esto, o sea, como tratar de relacionar y de ver cómo dentro de la comunicación, cómo estamos escribiendo, pero que lo relacionemos también y que nos metamos en el cuento y que terminemos escribiendo sobre algo que decidimos que nos gustaba, independientemente que yo vaya a vivir o no de esto, ¿sí? Porque hay algunos que van a vivir de esto, otros que dicen que a mí me encanta, me apasiona y me metí por conocer. Y no crean que no pasa. Hay mucha gente que está en este momento estudiando por conocer. Dentro de 8 días, José, ya estaríamos hablando de, venga, ya que tengo aquí el calendario, sería para el próximo, lo dejaríamos para el próximo 9 de junio, la entrega de este, ¿sí? Para que tomen nota posterior. No, para que les quede el fin de semana, o sea, mire, estoy tan comunicativa que lo podemos dejar para el 9, para que les quede el fin de semana por si no tuvieron, entonces, como para que no queden tan cargados. 9 de junio, sí, señor. ¿Alguien tiene petición, queja, reclamo con respecto al día? Dime, César. Profe, le hago una pregunta y me disculpa. El otro vence es el lunes, ¿cierto? Sí, Gracias. señor. Sí, señor. Sí, señor. El otro vence este lunes. Si no estoy mal, este lunes 2 de junio. ¿Mm? Ah, bueno, señora, muchas gracias. Listo. Cuéntame, Stephanie. Consulta, ¿este trabajo es individual o se puede hacer en parejas o sí es individual? Individual. Este es individual. Quiero ver cómo se expresa, cómo escribe. ¿Mm? Para cuando nos volvamos a ver, y yo espero y aspiro que sí nos volvamos a ver, pero pues no nos vamos a ver muy cerquita, se va a demorar un poquito. Muchas gracias, profe. Muy buena la clase. ¿Ya me Excelente. despachó? ¿Ya me despachó, Karen? No, señora, solo estoy diciendo que es una excelente tutora que explica muy bien. Pero para la próxima, no es que sonó que me habían despechado, ya me sentí yo, llorarán y llorarán, nadie que me consuele, pero no importa. Bueno,
Entonces, vamos a hacer un repaso pequeñito de la guía, y no se ría José Orlando, que es en serio, que se acordarán de mí. Para la próxima, para nuestra próxima, que yo sé que nos vamos a ver en derechos fundamentales, se van a reír y se van a acordar mucho de mí. Y van a decir, ay, Dios mío, la preferíamos en derechos, en comunicación y no en derechos fundamentales. Y ahí, Stephanie, sí vamos a poder trabajar en grupo, pero ahí ya la decisión es de ustedes, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes se junten es complicado, pero pues, hay que mirar. Listo. Entonces, vamos a mirar, yo miro si esta es la guía, vamos a corroborar que esta sea la guía, informe, sí, está bien. Entonces, vamos a hacer un resumen de qué tenemos que hacer. Entonces, informe la escritura como forma de comunicación asertiva con la siguiente estructura. Debe tener encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. ¿Se puede hacer? ¿De qué tema? Del que trabajamos en el segundo componente, ¿sí? De lo que hablamos. O puedo escoger uno que esté relacionado, que tenga algo que ver con logística, con lo que estoy estudiando. Hasta ahí, claro, ese pedacito. Por otra parte, si ustedes, dígame, si ustedes necesitan, está en este momento, vamos a mirar aquí rapidito. Una de las cosas que quiero que tengan claro, es que la escritura es como construir un puente entre lo que usted está pensando y lo que otros leen. O sea, todo eso que usted escribe, piense que su instructora no sabe absolutamente nada de logística, piense que su instructora no tiene conocimiento de nada y que cuando usted le esté presentando esa escritura, ella diga, ¡ay, qué rico! Y mire lo que se da. Claro, y se puede hacer así. Ese es el puente entre lo que usted estaba pensando y lo que yo voy a leer. Recuerde también que hay formas, hay normas y hay estructuras y son como esos planos para poder seguir reglas para que se entienda bien. Los textos pueden ser analógicos, es decir, los que escribimos a mano, o los digitales que hacemos en este momento en computador, en página web, y ambos son muy importantes. La comunicación oral, no verbal, social y el léxico propio se combinan para expresar ideas. Entonces, aquí es como un barrido de, recuerden el tono de voz, los gestos, las palabras técnicas y formales que nosotros estamos utilizando. Por otra parte, escribir es como pensar con las manos. Así de sencillo. Uno piensa, siente y actúa. Piensa, siente y actúa. Así es como yo escribo. Entonces, antes de escribir, ¿yo qué necesito? Leer, observar, interpretar, argumentar. Hay que leer mucho. Eso les va a ayudar a aumentar su vocabulario, a mejorar sus ideas y a perder el miedo. Eso ayuda a perder el miedo. Otras cosas que deben tener en cuenta. Un texto debe ser claro, es decir, que yo lo entienda fácil. Volvemos al mismo punto. Piensen que la persona a la cual ustedes le están escribiendo no sabe absolutamente nada de lo que están hablando, de lo que están escribiendo. Seamos concretos. Hay algunas veces que para decirle que la profe era la más linda, lo que pasa es que nosotros tuvimos una instructora que aparte de que hablaba mucho y tenía el cabello crespo, pero ella nunca se lo dejaba suelto y algunas veces tenía gafas rojas y otras veces gafas moradas, pero tampoco nos habíamos dado cuenta. Y todo para llegar al punto de que era la mejor instructora. No nos habíamos ahorrado un poquito, en vez de contar toda la historia de, vean, nosotros tuvimos una instructora de comunicación que era muy buena. Se enfocaba en esto, hacía esto, organizaba esto.
enfocarse en lo que yo quiero decir, no darle tanta vuelta, porque uno cuando más le da vueltas al tema, tiene la posibilidad de escaparse, ¿sí? Y la otra cuestión es que usted sienta que lo que usted está escribiendo sirve para algo. Use el lenguaje técnico cotidiano según a quién usted se quiera dirigir. En un informe para un jefe se usan términos técnicos, pero para explicar a un cliente que tenemos que hacer un lenguaje un poco más sencillo, porque pues el cliente no sabe cierta terminología que mi jefe sí hace parte de la empresa y conoce todo eso. Otra de las cosas que quiero que tengamos en cuenta es que los textos técnicos informan, son los manuales, los informes, y hay otros que son los que argumentan, que son los artículos de opinión, ¿sí? Hay otros que son los textos literarios. ¿Ustedes se acuerdan cuando les contaban cuentos y les decían, érase una vez en un país muy lejano, una bella princesa? Ese es un texto literario, en donde me están narrando, me están contando. Analizar textos te ayuda a mejorar, observa su claridad, estilo, lenguaje. Un informe técnico requiere datos muy claros, muy concisos, ¿sí? Un cuento puede usar descripciones poéticas. Yo en un informe técnico tengo que decir que el 25% de las mujeres hacen caso, el otro 75% no. Si yo les voy a echar un cuento, puedo decirles que en un lugar muy lejano, donde eran muchas las mujeres que vivían, había el papá de todas. Era decir, un tipo tuvo 100 millones de mujeres, pobrecito. Y ese hombre las llamaba y nunca le hacían caso. Fíjense la situación que tenía este pobre hombre. Y a su esposa, él tenía que delegarle esa responsabilidad, debido a que a ella sí la escuchaban y a él no le hacían caso. Fíjense que aquí les estoy contando algo muy parecido al informe técnico, pero el informe técnico sí me está dando un porcentaje y yo en el otro les estoy contando una historia, la estoy narrando y le puedo poner adornos que van con la misma historia. También tenemos técnicas de redacción, entonces para poderlas hacer hay que elegir un tema, hay que recopilar información, hay que organizar las ideas, hay que redactar. A mí me funciona mucho, muchachos, la verdad. Yo llego, tengo muchas ideas y empiezo con el celular y me grabo y después de eso me empiezo a escuchar y ya empiezo como a sacar el orden. A mí me funciona mucho, por lo que yo hablo más que un perdido cuando aparece, ¿sí? Hay otros que les funciona más escribir y después sí ya puedes como organizar, ¿sí? Hay técnicas según el tipo de texto, entonces hay unas argumentativas, hay unas técnicas y hay unas científicas. Dentro de este proceso, entonces esas son como las técnicas de redacción y demás que nosotros podemos utilizar. Aquí se anexan, digamos, las reglas de acentuación, las graves, las agudas, las esdrújulas, unidad y coherencia en la redacción. Entonces el texto debe tener un tema principal y todas las ideas deben estar relacionadas y enfocadas en este tema. Por eso les decía que uno no puede empezar a hablar de mujeres y terminar hablando de otra locura. No, las ideas deben estar organizadas de manera lógica y fluida, con transiciones adecuadas entre párrafos. Debe haber un hilo conductor, algo que los esté uniendo, ¿sí? Para que sea muchísimo más fácil y mejor poder entender. El vocabulario y la riqueza, entonces debe haber palabras que transmitan exactamente el significado deseado, evitar la repetición de términos, porque parece que algunas veces uno se casa como con el y entonces vamos a hacer eso y vamos a llamar a tal persona y además tenemos que traer como si fuera la única palabra que existiera, ¿sí? Y aquí les
doy como una sugerencia de que revisemos, entonces miremos la ortografía, miremos la estructura, si nosotros tenemos cohesión, es decir, que haya coherencia entre un párrafo y otro. ¿Mm? Y qué tal está nuestro estilo, es decir, cómo la redacción ha ido fluyendo y cómo el texto se ha ido dando de una forma narrativa, de una forma científica. ¿Mm? Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Cuéntame, Miguel, que no te había visto la manita. No, tranquila, profe, la estaba escuchando, poniendo la atención a lo que su merced explicaba. Ok. Profe, pues hoy considero que he hablado mucho, yo casi que no hablo. Mi duda es qué tan extenso es el trabajo y si uno puede colocar gráficos, si puede uno colocar imágenes. Sí, sí Esa lo es mi pueden duda. hacer. Sí, sí, sí. Sí les voy a aceptar gráficos y demás. Dice que máximo 5 pasos. Aquí en la extensión dice dentro de máximo 5 páginas, Arial, 11 espacios sencillos. ¿Sí? Entonces, yo creo que con 5 páginas nos funciona. ¿Sí o no? O sea, máximo 5 páginas dentro de lo que nos está pidiendo la guía. Aclaremos. ¿Y qué nos está pidiendo la guía? ¿Se acuerdan qué nos estaba pidiendo? Entonces, nos estaba pidiendo encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Yo creo que hasta nos podemos echar una página más, ¿sí? No habría ningún inconveniente. ¿Listo? Y le pueden Profe, para agregar. entregarlo en PDF, Lo pueden entregar en perdón que lo PDF o en interrumpí. Word. O en Word. Cualquiera de las dos me funciona. Ok, gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias? ¿Puedes volver de pronto a hacer el favor de repetir cuántas páginas son? Son 5. O sea, yo creo que nos podemos extender un poquito porque, por ejemplo, si yo hago la portada, ahí ya tengo una. La de las palabras claves, digamos que nos den 5 o 6 páginas. Si ya si usted va a hacer un tratado, pues me avisa, ¿no? Pero la guía dice que de 5 yo les puedo dar una más, ¿sí? En interminado sencillo, Arial 11. Cuéntame, Cristian. Cristian Bernal, cuéntame. Cristian. Hola, Cristian. Es que tienes la manita arriba y no te puedo escuchar. La pregunta es, ¿tú me estás escuchando a mí? Muchachos, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Si es que creo que Cristian tiene problema con el audio. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, peticiones, quejas, ¿Ahí me escucha? sugerencias? Sí, sí, ¿quién me está hablando por aquí? Que Cristian. Ah, ok, ya, ya. Sí, ahora sí te escucho, Cristian, cuéntame. La pregunta era, ¿esta semana que entra tenemos nuevamente sesión? Está por definir. Yo no creo, Cristian. Yo creo que hoy decimos pico y chao. Sí, estoy por confirmar porque no me han entregado el horario de junio, sí, pero digamos que podemos decir que es un final en el área de comunicación. Es eso. ¿Por qué? Cuéntame, Cristian, ¿qué necesitas? No, profe, lo que pasa es que pues ya ahí tengo 3 actividades junto con las que dejaron los otros instructores. Sí, señor. Entonces, como pues realmente en el momento yo me encuentro trabajando y yo saco de mi tiempo es en las noches. Sí, Entonces señor. esa era la pregunta para irme organizando en los tiempos. No, yo creería que ya la próxima semana el instructor Carlos les contará
¿sí? Y pues estaremos organizando si de pronto va a haber una quinta sesión, que no creería, ¿sí? Pero pues en este momento, hoy estamos terminando los 4 resultados, Cristian. Listo, profe. Igual pues muchas gracias y pues me pareció muy agradable sus sesiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ¿alguna otra duda? Por mi parte, no, señora. Muchísimas gracias, profe. Dios la bendiga. Amén. Bueno, en este momento doy por terminado y detengo la grabación.